¿Qué es ese susurro que escuchas bajo la ceiba de la península yucateca? ¿Y por qué un hombre que lo escuchó nunca volvió? En este video vamos a adentrarnos en el espeluznante mundo de la leyenda de Ixtabay, esa figura femenina que aparece envuelta en blanco en la selva maya, entre árboles sagrados y sombras antiguas. Veremos de dónde viene esta historia, cómo la cuenta la tradición y qué significado tiene para la cultura maya, yucateca. También veremos qué pasa cuando alguien ignora las advertencias y se aventura solo. Quédate hasta el final porque hay un giro que muchos no conocen. La leyenda de Ixtabay se transmite principalmente en la península de Yucatán, ligada al árbol de la ceiba sagrado para los mayas. El árbol, llamado muchas veces Yaxche, entre mayajablantes, tiene gran relevancia simbólica, pues conecta cielo, tierra e inframundo. Según el trabajo de investigación, The Ixtabay, From Forest Guardian to Hungry Demon, la figura de la Ixtabay podría originarse como personificación del árbol de ceiba. The Ixtabay is a legendary Mayan forest entity associated with the sacred ceiba tree. Así que antes de verla como simple espíritu seductor, vale entender que esta leyenda viene de una cosmovisión que relaciona lo natural, árboles, selva, espíritus, con lo simbólico, moral, poder, seducción. La historia de las dos mujeres. Una de las versiones más difundidas de la leyenda involucra a dos mujeres, Xqueban y Utz-Colel. Xqueban, que en maya significa pecadora, o la mujer que vive para el deseo, era hermosa, vivía con libertad sexual, y a pesar de todo mostraba gran bondad, ayudaba a los enfermos, compartía lo que tenía, cuidaba de animales abandonados. Utz-Colel, por su parte, era considerada la buena mujer, virgen, respetada, recatada, pero tras esa fachada era fría, arrogante, indiferente a los que sufrían. La moraleja, o una de las moralejas, de esta versión es justamente esa diferencia entre reputación social y bondad de corazón. La muerte y la transformación. La leyenda continúa, Xqueban muere y de su tumba brota una flor perfumada que envuelve al pueblo. Utz-Colel al morir ve brotar en su tumba en cambio flores malsanas o ningún brote agradable. En muchas versiones, la flor que brota de Xqueban es la Ixtabentún, de la cual incluso se hace un licor tradicional en Yucatán. Y mientras Utz-Colel, al ver la atención hacia la tumba de Xqueban, hace un pacto, o su alma se transforma, y se convierte en la Ixtabay, un espíritu que seduce a hombres, sobre todo a borrachos, solitarios o imprudentes, para llevarlos a su perdición. Apariencia y conducta de la Ixtabay. Las características más comunes que se mencionan. Aparece vestida de blanco, de manera extremadamente hermosa, cabellera larga y negra que casi arrastra al suelo. Su lugar habitual es junto al tronco o raíces de un árbol de ceiba, al borde de caminos solitarios, selva o monte, lugares donde uno entra solo de noche y sin precaución. En algunas versiones, la Ixtabay usa un peine hecho de espinas, de un cactus llamado sacam, para peinar su cabellera. Este detalle simboliza algo, el peligro que se oculta tras la belleza. En las versiones más oscultas, tras seducir al hombre o al borracho incauto, este sufre locura, muerte, o se pierde para siempre. En algunos relatos él es empujado al inframundo o devorado por ella. Función cultural y moral del mito. Más allá del susto, la leyenda cumple varias funciones en la cultura maya, yucateca. Sirve como advertencia, no andar solo de noche, no embriagarse, no adentrarse en la selva sin cuidado. Versión práctica de la leyenda popular. Tiene también un componente simbólico. La belleza que seduce puede esconder peligro, la reputación externa no siempre refleja el corazón interno. El mito de las dos mujeres, Xqueban y Utz-Colel, lo subraya. Desde una perspectiva más profunda, el artículo, The Ixtabay, habla de cómo este personaje puede haber evolucionado de una figura de protección, como la deidad Ixtab, protectora de suicidas, hacia un espíritu de castigo o advertencia en tiempos más recientes. Asimismo, el tronco de ceiba y el árbol sagrado refuerzan la conexión entre naturaleza, espiritualidad y moral dentro de la tradición maya. Que ese árbol sea, portal, de lo sagrado o de lo peligroso es parte de la riqueza simbólica. Aquí viene la cuestión que quizá muchos ignoran. ¿Qué pasa cuando mezclamos versiones del mito, turismo y apropiación moderna? En otras palabras, ¿cómo mantener vivo este legado sin distorsionarlo o convertirlo en espectáculo barato? Porque hoy la leyenda de la Ixtabay está presente en tours nocturnos, en parques del miedo, para turistas, en souvenirs, etc.
Pero la versión auténtica, la que estaba ligada al árbol sagrado y a los valores de la comunidad maya, corre el riesgo de perderse o deformarse. Entonces el reto es, ¿cómo contar esto de modo que honre su origen, respete su significado, y aún sea atractiva para un público amplio sin caer en clichés de bruja malvada, sin contexto? Versiones y variaciones del relato. Como todo mito oral, la Extobey tiene muchas versiones, dependiendo de la zona, del narrador, del contexto social. Por ejemplo, en algunas comunidades de la península, se dice que la Extobey castiga a los borrachos, a los hombres infieles, a los que no respetan las ceibas o la selva. En otras versiones, la historia se transforma en la de las dos mujeres Xkeban, UTZ, Colel como ya lo vimos, y el espíritu maligno es más bien la transformación de la rival. Algunas versiones más antiguas o estudiosas sugieren que la Extobey originalmente no era mala, per se, sino un espíritu de la selva ligado a la naturaleza, que con la colonización y el sincretismo católico pasó a ocupar el papel de espíritu peligroso. El artículo de MDPI señala que, with the arrival of the Spaniards, the image of these goddess began to be conceived as something bad, sobre la diosa Xtab. Elementos simbólicos clave. La ceiba, árbol sagrado, árbol del mundo, puente entre cielos, tierra e inframundo. Su presencia en la leyenda refuerza que estamos ante algo más que un cuento de miedo, es un mito de conexión espiritual. El peine de espinas, el cabello largo. El cabello de la Extobey es elemento simbólico de seducción, poder femenino y reverencia a la naturaleza. El hecho de peinarse con espinas sugiere que la belleza tiene filo, que el placer o la atracción puede traer peligro. El vestido blanco, la aparición nocturna. El blanco alude a pureza, pero en esta leyenda se invierte, la mujer en blanco es seductora y tramposa. Es un tropo invertido, y la noche, la selva, el camino solo, contexto de vulnerabilidad. Dualidad moral, la comparación entre Xkeban y UTZ, Colel lo deja claro, la virtuosidad externa no garantiza bondad, la vida, libre, de prejuicios puede ocultar compasión. Y la leyenda nos invita a mirar más allá de las apariencias. Relevancia en la actualidad. Aunque es una leyenda antigua, la historia de la Extobey sigue viva hoy. En la península de Yucatán se utiliza como relato de cuidado, para que jóvenes no anden solos de noche o para que respeten los caminos en la selva. El licor Xtaventún lleva el nombre de la flor relacionada con la leyenda, lo que ha contribuido a que la historia siga en el imaginario colectivo. Estudios recientes han valorizado la figura de la Extobey como parte del patrimonio intangible. El artículo de MDPI la trata como símbolo que ha cambiado su papel a lo largo del tiempo, desde guardiana de la naturaleza a advertencia social. Un ejemplo real, el relato de advertencia. Imagina a un joven que sale de fiesta en Mérida, bebe de más, camina solo hacia su casa bajo la luna. De repente ve detrás de la ceiba una figura vestida de blanco que le llama. Hipnotizado, la sigue y no vuelve a ser el mismo. No es solo un cuento para asustar, es una metáfora viva de lo que sucede cuando se abandona el camino seguro y se ignoran los límites de la cultura y la naturaleza. Y aquí es donde la leyenda te agarra del cuello, el encuentro con la Extobey no es amable. Ella no solo seduce, en muchas versiones destruye. Un clásico pasaje académico dice, The Extobey appears to those that enter the forest alone at night. She awaits the young man, enfolded by the above, brown roots of her tree and combing her long hair. Her chief characteristic is her alluring, dangerous female beauty. Piensa en esto, la ceiba, las raíces, la oscuridad, un árbol que se levanta más alto que el techo de tu casa. Y una mujer que aparece, blanca como luna, seductora como el canto de un ave, pero que en su abrazo es hielo. Ese choque entre deseo y temor, entre belleza y peligro, es el momento donde la leyenda alcanza su intensidad máxima. Aquí se funden lo mitológico, lo moral y lo emocional. Y al hombre que sucumbe, sea por descuido, embriaguez o vanidad, le espera el castigo, pérdida, muerte, o una vida marcada por la locura. Es el instante donde la historia deja de ser cuento y se vuelve advertencia. Entonces, recapitulemos. La leyenda de la Extobey es mucho más que la mujer que seduce y mata. Es una historia maya con raíces profundas en la naturaleza, la moral, la dualidad humana. Comienza con dos mujeres distintas, Xkeban y UTZ, Colel. Una mostraba bondad a pesar del desprecio social, la otra tenía reputación pero no corazón. De ese contraste nace una figura legendaria que habita la ceiba. La Extobey aparece en la selva, en la noche, vestida de blanco, peinando su cabello con espinas, en un árbol sagrado. Atrae hombres que andan solos, sin respeto, en la oscuridad.
y los pierde. Pero también cumple una función cultural. Advierte, protege, impone límites, conserva el respeto hacia lo natural y lo comunitario. Es parte del patrimonio intangible de la península de Yucatán. Hoy su nombre se extiende incluso hasta un licor, Extaventún, y sigue siendo contada como relato de advertencia, lo cual demuestra que los mitos no mueren, solo se transforman.